Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar más problemas de balances en un equipo sin reacción química. Comencemos. Tenemos el siguiente problema. Nos indica que alumnos de ingeniería química desean hacer una compañía de mermelada de fresa, solo que las fresas que adquirieron se encuentran con alrededor de 15% en peso de sólidos y 85% en peso de agua. Revisaron que para fabricar mermelada de fresa se deben mezclar fresas trituradas y azúcar en una proporción de 45:55, calentándose la mezcla para evaporar agua hasta que el producto contenga una tercera parte de agua. ¿Cuántos kilogramos de fresas se requieren para fabricar un kilogramo de mermelada? Tenemos el siguiente diagrama en el cual nos indica que tenemos 4 corrientes, una corriente 1 que está entrando al evaporador, una corriente 2 de azúcar que está entrando al evaporador y una corriente 3 y una corriente 4 que salen ambas respectivamente. Tenemos que nos están solicitando fresas, qué cantidad de fresas están alimentándose en M1. Tenemos sus fracciones peso de su composición de las fresas tanto de agua como de sólidos. Nos están solicitando la cantidad de azúcar que le estamos agregando en la corriente 2 total, la corriente de agua que estamos evaporando en la corriente 3 y tenemos una base de cálculo de 1 kilogramo de mermelada en la parte de la corriente 4 total, además de que tenemos también composición del mismo producto en la corriente 4. Tenemos ahí una restricción, nos está indicando que es relación de alimentación. Dice que la masa de fresas entre masa de azúcar debe de corresponder de 45 kilos a 55 kilos. Entonces vamos a comenzar a realizar el procedimiento. Tenemos la siguiente información, sabemos que el balance general queda de la siguiente manera. Masa 1 total más masa 2 es igual a masa 3 más masa 4. Que tenemos la base de cálculo que corresponde a 1 kilogramo de mermelada en la corriente 4 total. Y sabemos lo siguiente de las corrientes. La corriente 1 nos indica que tenemos fracción peso de agua de 0.85 y fracción peso de sólidos de 0.15. Corriente 2 nos indica que es únicamente azúcar lo que se está agregando en esa corriente, por lo tanto fracción peso es la unidad O1. Corriente 3 estamos evaporando agua y como es solamente agua corresponde a la fracción peso de 1. Y la corriente 4 que corresponde a 1/3 de agua y 2/3 de sólidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos una restricción. Digamos que esta restricción nos está indicando que es la relación de alimentación de masa de fresas contra masa de azúcar. Y esto corresponde de 45 kilos entre 55, que es igual a M1 entre M2. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos, y de hecho también nos hace mención el procedimiento para hacer balances de materia, que coloquemos todo en notación algebraica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ocupar esa información y colocarla en las ecuaciones que correspondan de nuestros balances. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos despejar tanto a M1 como a M2. En este caso voy a despejar a M1, que corresponde a M1 es igual a M2 por 45 kilos entre 55. Estamos dividiendo, pasa multiplicando y por lo tanto una vez dejándole en un número como tal, tenemos que M1 es igual a 0.8181 veces M2. Vamos a dejar esta restricción para ocuparla posteriormente. ¿Qué nos conviene hacer según esto? Podemos realizar y tenemos mayor información para realizar un balance de sólidos en el mezclador. Y vamos a indicarlo aquí: masa parcial de sólidos en la corriente 1 más masa parcial de sólidos en la corriente 2 es igual a masa parcial de sólidos en 4. ¿Por qué estamos agregando masa parcial de sólidos en 2? Porque el azúcar es un sólido, entonces tenemos que agregarlo en nuestro balance. Y sabiendo que masas parciales corresponden a fracciones peso por masas totales, vamos a dejarlo indicado y una vez que le coloquemos números tenemos de 0.15 por M1 desconocida más 1 que corresponde al azúcar por
la corriente 2 total, M2, que la desconocemos. Y lo que sí tenemos son fracción peso de sólidos en 4 y aparte tenemos a la corriente total 4 que corresponde a 1 kilogramo. ¿Qué otra cosa sabemos? Tenemos una restricción que la habíamos colocado como notación algebraica. ¿A quién podemos sustituir en esa ecuación? Podemos sustituir a M1. Por lo tanto, colocándole la información de punto 15 por punto 8181 M2 más M2 es igual a punto 6667 por 1. Todos los términos los dejamos respecto a la corriente M2 total. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar a M2 total. Y realizando los cálculos y despeje correspondiente, tenemos que M2 es igual a 5.4329 kilogramos. ¿De qué es eso? Es azúcar. Estamos agregándole 5. O necesitamos agregarle 5.4329 kilogramos de azúcar. Nuevamente, de la restricción, ¿a quién podemos determinar? Ya tenemos a M2, podemos hacerle la multiplicación directa y tenemos a la corriente 1 que corresponde a fresas. Por lo tanto, tenemos 4.4446 kilogramos. Eso es lo que necesitamos de fresas. Entonces ya tenemos a la corriente tanto 1 como 2. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Para finalizar, podemos ahora determinar del balance general a la corriente 3 total, que corresponde al agua que estamos eliminando. Entonces, realizando el despeje correspondiente, M3 nos queda de 8.8775 kilogramos de agua que necesitamos evaporar para obtener 1 kilogramo de mermelada. Entonces, si se dan cuenta, es otra manera en la cual nos podemos encontrar balances de materia. En este caso es como si fuera una preparación de una receta de mermelada. Vamos a realizar otro ejercicio. En este nos menciona que la mamá de un alumno de ingeniería química le encargó a su hijo que mezclara la comida de su mascota, solo que en casa se tienen dos tipos de alimento, uno cuesta 50 pesos por kilo y el otro cuesta 65 pesos por kilo. Como su mamá sabe que su hijo ya realiza balances de materia con facilidad, desea que realice una mezcla de 100 kilogramos de alimento y que quede a un precio de 54 pesos por kilogramo. ¿Cuántos kilogramos de cada alimento se deberán mezclar? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el siguiente diagrama. Tenemos a un mezclador en el cual tenemos un alimento 1, un alimento 2 y un alimento 3 que necesitamos obtener como mezcla. Entonces colocamos la información de los costos correspondientes y pasemos a realizar el desarrollo. Tenemos la siguiente información y de lo que sabemos es que del balance general es M1 total más M2 total es igual a M3 y tenemos base de cálculo que corresponde a 100 kilogramos de mezcla en la corriente 3 y tenemos la información de los alimentos. Nos están diciendo que el alimento 1 corresponde a 50 pesos por kilo, alimento 2 65 pesos por kilo y alimento 3 54 pesos por kilo. ¿Qué podemos hacer aquí? Si realizáramos un balance de costos, tendríamos lo siguiente. Costo 1 por masa 1 más costo 2 por masa 2 es igual a costo 3 por masa 3. ¿Qué pasa aquí? Si hacemos la multiplicación de los alimentos que tenemos en la parte superior, ¿qué podríamos calcular? Podemos calcular el costo. ¿Por qué? Estamos multiplicando costo por unidad de masa o dinero por unidad de masa por masa, entonces obtenemos el costo. Realizando la multiplicación correspondiente tenemos la siguiente ecuación. 50 pesos por kilo por M1 más 65 pesos por kilo por M2 es igual a 54 pesos por kilo por 100 kilogramos o M3. Tenemos aquí una ecuación y además tenemos una ecuación 1 en la parte superior y una ecuación 2 que ahora es la que estamos nosotros determinando. ¿Qué podemos realizar aquí? Podemos determinar un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quiénes son nuestras dos incógnitas? M1 y M2. ¿Por qué? Porque M3 ya la tenemos.
Por lo tanto, resolviendo el sistema 1 con 2, tenemos que M1 corresponde a 73.33 kilos y M2 corresponde a 26.66 kilos. Entonces, esta es la cantidad que tenemos que agregar de cada uno de los alimentos, tanto del alimento 1 como el alimento 2, para poder obtener el alimento 3 en un costo de 54 pesos por cada kilo que tengamos en la casa o que podamos vender. Entonces, si se dan cuenta, los balances de materia nos ayudan a determinar también este tipo de problemas. No nada más en la parte química o en la parte de los procesos, sino que podemos ocuparlos también para la parte de cálculos financieros o diferentes situaciones en las cuales nos encontremos. Vamos a ver un siguiente tema. Retomando el tema de gases ideales, nosotros sabemos que la ecuación que relaciona la cantidad de masa o moles y volumen de un gas a su temperatura y presión se le conoce como ecuación de estado. Y la ecuación más sencilla y más difundida es la ley de los gases ideales, en la cual tenemos que PV es igual a nRT. Esta ecuación se obtiene de la teoría cinética de los gases, suponiendo que las moléculas ocupan un volumen despreciable, no ejercen fuerzas entre sí y chocan en forma elástica con las paredes del recipiente que las contiene, y se representa como PV es igual a nRT, donde P es la presión absoluta del gas, V es volumen o flujo volumétrico del gas, N corresponde al número de moles o flujo molar del gas y R constante de los gases en las unidades apropiadas, y T que corresponde a la temperatura absoluta del gas. Entonces, este es un breve repaso de lo que ustedes ya también vieron en la parte de termodinámica, y vamos a continuar con lo siguiente. Tenemos los valores de la constante de R. Ustedes también ya los conocen, ya los han manejado, y estos son algunos de los valores porque hay bastantes valores de la constante de los gases ideales. Aquí les dejo solo algunos para que hagan memoria de cómo podemos obtener y cómo podríamos tener este dato de la constante de los gases ideales. Vamos a revisar la ley de Dalton. Aquí la ley de Dalton nos enuncia que para las mezclas de gases ideales, la presión total de esta es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si existiera a solo la temperatura y volumen de la mezcla. Esto nos indica que la presión total es igual a la presión parcial del componente A más la presión parcial del componente B, si tuviéramos en este caso una mezcla solamente de dos componentes. Podemos agregarle más componentes y esa sumatoria de la presión absoluta sumaría, ¿no? Entonces la presión total corresponde a la suma de las presiones parciales, donde P mayúscula corresponde a presión total de la mezcla en el sistema, P minúscula corresponde a presión parcial del componente A en la mezcla, y P minúscula B corresponde a presión del componente B en la mezcla o presiones parciales. ¿Qué otra cosa necesitamos recordar de termodinámica? La ley de Amagat. La ley de Amagat establece que el volumen de una mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes que cada gas ocuparía si existiera solo la temperatura y presión de la mezcla. Por lo tanto, se expresaría de la siguiente manera. Tenemos que volumen total es igual a volumen parcial de A más volumen del componente B parcial. Entonces, indicando esto en la ecuación, para gases ideales, la relación de la presión parcial del componente A entre la presión total va a ser igual a la relación de moles parciales del componente A entre moles totales, y además es igual al volumen parcial del componente A entre volumen total. ¿Qué nos indica esto? Que la fracción mol va a ser igual a la fracción presión y esta va a ser igual a la fracción volumen, ¿vale? Para que lo consideren. Vamos a realizar un ejercicio colocando esta información y haciéndola partícipe. Tenemos el siguiente problema. Nos indica que un volumen de 28.3 metros cúbicos de aire húmedo a una presión total de 740 milímetros de mercurio y una temperatura de 30 grados centígrados contiene vapor de agua en proporción tal
que su presión parcial es de 22 milímetros de mercurio. Sin cambiar la presión total, la temperatura se reduce a 15 grados centígrados y parte del vapor de agua se separa por condensación. Después de la condensación y enfriamiento, se encuentra que la presión parcial del vapor de agua es de 12.7 milímetros de mercurio. Inciso A, calcule el volumen de gas después del enfriamiento, y el inciso B, determine la masa de agua condensada. Tenemos el siguiente esquema. Nos indica que tenemos ahí un enfriador en el cual entra una corriente 1, sale una corriente 2 y sale una corriente 3. ¿Qué pasa aquí? En el primero estamos agregando aire húmedo, aire con agua. En la parte de la corriente 2 es solamente agua condensada. Y en la corriente 3 tenemos aire húmedo. Nuevamente más frío, pero sigue estando húmedo porque tenemos una presión parcial ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos volúmenes, tenemos temperaturas y tenemos presiones totales. Nos están solicitando masa total 2. Y tenemos ahí presiones parciales de agua en la corriente 1 y en la corriente 3. Vamos a realizar el siguiente desarrollo. Sabemos que el balance general es N1 igual a N2 más N3. Entonces aquí así lo vamos a considerar. Tenemos la siguiente información. Tenemos volumen 1, temperatura 1, presión 1 y presión parcial de agua en 1. De la ecuación de los gases ideales, ¿qué podemos determinar? Prácticamente tenemos toda la información para la corriente 1. ¿Qué nos faltaría? Tenemos y sabemos que la ecuación de los gases ideales corresponde a presión 1, volumen 1, igual a moles en la corriente 1, R por T en la corriente 1. ¿A quién podemos calcular aquí? Podemos hacer el despeje de los moles totales de la corriente 1 porque ya tenemos toda la demás información. Por lo tanto, podemos realizar el cálculo de N1 que corresponde a 740 entre 760. ¿Por qué 740 entre 760 milímetros de mercurio? Porque estamos convirtiendo aquí a atmósferas. Entonces sabemos que una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio, por lo tanto podemos aventurarnos a hacer esa división o ese factor de conversión. Una vez que ya tenemos este dato, lo multiplicamos por el volumen de 28.3 y dividimos entre 0.082 atmósferas metro cúbico kilomol Kelvin. Aquí ya tenemos la constante de los gases ideales en unidades expresadas para poder determinar kilomoles. Entonces, ¿qué necesitaríamos? La temperatura también en Kelvin para que todo sea homogéneo. Por lo tanto, realizando el cálculo correspondiente, tenemos que N1 va a ser igual a 1.1085 kilomol. Digamos que aquí ya tenemos la base de cálculo. Este 1.1085 corresponde a nuestra base de cálculo en la corriente 1. De acuerdo al diagrama, realizamos el balance de aire. ¿Por qué de aire? Porque está en menor proporción. Entonces, moles de aire en la corriente 1 va a ser igual a moles de aire en la corriente 3. Vamos a realizar sus cálculos correspondientes y tenemos que fracción mol de aire en 1 por N1 es igual a fracción mol de aire en 3 por N3. ¿Qué tenemos aquí de información? Aquí, por ejemplo, no tenemos las fracciones mol, pero sabemos que de acuerdo a la ley de Amagat podemos calcularlas con sus presiones parciales y presiones totales en cada fase del proceso. En este caso, tanto en la corriente 1 como en la corriente 3. Entonces, sabiendo que presión parcial de A entre la presión total es igual a moles de A parciales entre moles totales, es igual a la fracción mol de A en ese punto. Entonces, fracción mol de agua, porque lo que tenemos son presiones parciales de vapor de agua, en la corriente 1 es igual a 22 milímetros de mercurio entre 740 milímetros de mercurio, es igual a 0.0297. Entonces ya tenemos la fracción mol. ¿Cómo podemos calcular la fracción mol de aire? Porque la que necesitamos es la de aire en la corriente 1. Fácil. Fracción mol de aire en la corriente 1 es igual
a 1 menos la fracción mol de agua en la corriente 1. Por lo tanto, esto nos da un valor de 0.9702. Ahora procedemos a determinar las fracciones mol de la corriente 3. Y tenemos que fracción mol de agua en 3 corresponde a 0.1716. Por lo tanto, fracción mol de aire en 3 de 0.9828. Ahora sí, sustituyendo en el balance del aire que tenemos en la parte superior, despejamos a N3. Entonces N3 es igual a 1.0943 kilomol. Ya tenemos a la corriente 3 total. Ahora, ¿qué podemos hacer? De acuerdo a la ecuación de gases ideales, porque también tenemos información en la corriente 3 para determinar gases ideales. Entonces, presión 3, volumen 3 es igual a moles totales 3, R por la temperatura de esa fase del proceso. Despejamos a volumen total 3, que es lo que nos estaba pidiendo el problema. Y sustituyendo nuevamente la información que ya tenemos, homologamos unidades, nos resulta de 26.55 metros cúbicos de aire que están saliendo en la corriente 3 como volumen. Del balance general que vamos a hacer, despejamos a N2, ya tenemos a N1 y ya tenemos a N3, por lo tanto N2 es igual a 0.0142 kilomol de agua condensada. Pero ¿qué necesitamos? Todavía ahí no se acaba el problema. Nos están solicitando este dato en masa. Por lo tanto, ¿cómo podemos calcular la masa total 2? La podemos calcular muy fácil. Multiplicando moles totales en esa corriente por el peso molecular promedio de la corriente 2. Entonces, ¿cómo podemos calcular el peso molecular promedio? Sabemos que lo que únicamente se encuentra en la corriente 2 es agua. Por lo tanto, peso molecular promedio en 2 es igual al peso molecular del agua, y este corresponde a 18 kilogramos por kilomol. Por lo tanto, podemos hacer la multiplicación directa de los valores de moles totales en 2 que ya calculamos por el peso molecular del agua. Se cancelan los kilomoles y tenemos 0.2556 kilogramos de agua condensada. Entonces, esta es otra manera como también nosotros podríamos ocupar balances de materia. En este caso, estamos agregándole variables termodinámicas para que se den cuenta que también los pueden encontrar de esta manera. Vale, entonces con esto terminamos el tema de balances en un equipo sin reacción química, y esperen más videos en los cuales seguiremos viendo más balances, pero ahora en 2 o más equipos. Por favor, si tienen comentarios, colóquenlo en la parte inferior de este video. Y sin más dudas y preguntas, nos vemos en otros videos. Espero te haya gustado y haya sido de